En el libro de Hechos, capítulo 20. En el capítulo anterior del libro de Hechos, nuestro Santo Espíritu estuvo instruyéndonos y sigue instruyéndonos en su palabra. El libro de Hechos nos sigue narrando de los grandes acontecimientos registrados en la vida de los miembros de la Iglesia del Señor. Nos viene hablando de su avance en el llamamiento, en lo que han de ser añadidos, me refiero, los que han de ser formados y de los que han de ser enviados, sus discípulos. Es una narrativa que nos habla de cada detalle, de las ocurrencias, de cada episodio, de momentos, unos de mayor y otros de menor grado de dificultad, pero que han sido las variables que ha usado el Señor, han sido los elementos propios del llamado que ha hecho el Señor. Es parte del proceso de la formación y de la preparación para enviar a sus discípulos. Esto, en conclusión, es parte de la dinámica del propósito de la gran comisión y establecimiento del reino de nuestro Dios y Padre aquí en la tierra. Pero siendo un factor muy importante, creo que el más importante, el poder y la obra del Espíritu Santo a través de su palabra, de la predicación y la exposición correcta de su palabra. Esto hoy debe continuar y afirmarse en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El poder y la obra del Espíritu Santo haciendo uso de la palabra que ha salido de nuestro Dios y Padre. Siendo nuestro Cristo, por supuesto, el fundamento mismo y la cabeza del ángulo, así lo narra la Escritura, la roca sólida. La palabra es la base donde reposa y es edificada su iglesia. En la fundación de la iglesia en Éfeso, que recientemente estudiábamos, quedaron registrados dos hechos de alto grado de dificultad. Esos dos hechos, uno nos narró, nos instruyó, nos hizo saber cómo un grupo de personas a quienes se les enseñaba se volvieron desobedientes, aún en la enseñanza. Ellos murmuraban, se volvieron altaneros, llegando a maldecir el propio nombre del Señor Jesucristo. Llegaron a hablar mal del mismo verbo, la misma palabra que les había sido dada, les había sido compartida. De hecho, tomarla en vano y tomar el propio nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano le hizo mucho mal a personas que por ignorante pues quisieron hacer uso del nombre del Señor Jesucristo para manifestar liberación, sanidades, y realmente gran confusión vino sobre sus vidas. Esto obligó a Pablo y a sus seguidores, a sus discípulos, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a apartarse de ellos para alcanzar un gran lugar de reunión y de poder seguir creciendo. No solamente en números, sino que dice la misma Escritura
que así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. El poder de la palabra y el Espíritu Santo de Dios trayendo sanidad, trayendo liberación y santidad al creyente. Hablo del creyente que se ha considerado necesitado, en gran manera sediento y hambriento de su Señor. El otro hecho de gran grado de dificultad fue manifiesto en un alboroto en la ciudad de Éfeso. De tal magnitud el grado de dificultad que hasta los mismos entes gubernamentales les costó esperar un momento, un espacio para poder apaciguar tal alboroto. Y en palabras sencillas, el secretario de gobierno se dirigió a los que tenían esa turba, ese escándalo, ese gran alboroto, manifestándoles: a ustedes nadie les ha prohibido rendirle culto y seguir guardando adoración a su diosa Diana, a la que ustedes han escogido. A ustedes nadie les ha señalado por eso, realmente. Y se preguntó esa autoridad, ese gobernante: entonces, ¿por qué han traído a estos hombres que ni roban templo ni blasfeman a nuestra diosa? Ellos no se han ocupado de eso, de hacer señalamientos o acusaciones alguna por lo que tú crees, por lo que tú sigues. Este hombre de autoridad dejaba en claro que solo la verdad del Señor prevalece sobre todo falso argumento. Así que no se trataba de algún agravio, abuso o señalamiento que hubiese cometido algún creyente o la iglesia del Señor en contra de persona alguna, o en contra de la sociedad, o en contra de estos artífices que se daban la tarea pues de tener ingresos. Era su forma de trabajo. Ellos no hicieron ningún señalamiento sobre ellos. Por lo tanto, ese gran alboroto que ellos habían propiciado era una gran mentira. Y la mentira es mentira y seguirá siendo mentira, y más temprano que tarde caerá por sí sola. Por ello, solo Cristo, la predicación del nombre que es por sobre todo nombre, su verdad es poder, su palabra seguirá prevaleciendo por la eternidad. Nada, todo pasará, pero su palabra siempre estará con nosotros. ¿Amén? Por ello, demos lectura al capítulo 20. Les invito. Dice así, que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Lamentable. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Tiro, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho esta escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Tremendo, ¿verdad? Hoy la palabra que hemos leído nos ayuda a ponernos en perspectiva. Y eso es lo que vamos a considerar en esta mañana de hoy. La palabra del Señor nos pone en la perspectiva correcta. A veces leemos una porción de la palabra y realmente para tú poder ubicarte y para poder entender todo lo que allí está aconteciendo, tienes que hacer uso de una buena lectura. Incluso a nosotros se nos recomienda leerla 1, 2, 3 y si fuese posible hasta 100 veces. Imagínense ustedes lo que nos lleva, ¿verdad?, a poder enfocarnos en lo que el Señor ha querido decir en su palabra y quiere enseñarnos a nosotros. De hecho, haciendo una lectura, pues si tan solo recordamos, lo que vemos es una descripción de una serie de viajes de un lugar para otro, incluso nombrando ciudades contiguas a donde se había encontrado por aproximadamente 2 años. Viajes por tierra, viajes por mar, navegando. Y uno se preguntaría, pero bueno, ¿cuál es el propósito de esto que está aquí en esta palabra? De hecho, muchos cuando la leen han llegado a especular de esta porción de la palabra, pues haciendo una referencia o incluso un señalamiento hacia lo que pasó o el episodio que ocurrió con Eutico cuando escuchaba a Pablo predicando su palabra. Muchos han llegado a considerar nuevamente a Pablo como aquel hombre recalcitrante o insistente de manera tediosa, pues saliéndose del programa y no solamente predicando una sola hora como se le ha dicho, sino extendiendo su discurso, alargando la cena, incluso causando este detalle que ocurrió en esta persona. Muchos hemos llegado a pensar, pues así de Pablo, dice que aunque fueron a tomar la cena, pues el discurso se alargó hasta el amanecer. Imagínense ustedes. Yo no quiero ver la cara a mi hermana, una de mis amadas hermanas que son muy puntuales con el programa. Y verdad, Dios es un Dios de orden. Y nosotros, verdad, tenemos que caminar bajo una planificación y está pautado un programa y de verdad que es muy a la medida, pues hacer buen uso de ello. Eso causa una sensación de respeto, primero al Señor
y también a los que así oyen. Pero nosotros no podemos tampoco señalar el hecho que en las Escrituras hayan dispuesto la narrativa de este hecho, por el cual el Espíritu Santo dispuso de la persona de Pablo para extender el mensaje. Es decir, que estamos hablando del programa del Espíritu Santo en la obra, en la vida, en la obra de Él, exclusivamente de Él, en su pueblo, en su iglesia. ¿Sí me están siguiendo? O sea, nosotros tampoco podemos hacer ningún señalamiento por el cual Pablo extendió su discurso. Habrían razones, habrían muchos motivos por el cual así sucedió. La Escritura así lo está planteando, y de hecho cuando leemos nuevamente, y lo podemos leer nuevamente el texto en su contexto, pues hay grandes propósitos que el Señor dictamina y determina en cada lugar, en cada iglesia, en cada ciudad, y su programa es su programa. Su plan es su plan, y nosotros tenemos que ajustarnos a él. Investigando acerca de un concepto de perspectiva, dice que la perspectiva es la forma en que vemos las cosas cuando las observamos desde cierta distancia y nos sirve para apreciarlas en su verdadero valor. Cuando nos ponemos en perspectiva, realmente pudiéramos alcanzar a apreciar el contenido y el valor que tiene cada una de las cosas que leemos y que suceden en nuestro entorno de paso. Es como que si usted tuviera un bosque, pero estuviese delante de un árbol. Si usted no corre su distancia un poco hacia atrás, pues les aseguro que no podrá apreciar nada del bosque. Siempre mirará el árbol. Pero si usted está en el bosque y se retrocede un poco más, usted se podría colocar en perspectiva y no solamente ver el árbol, sino apreciar todo lo que rodea el árbol y todo lo que usted le rodea. De cerca el texto leído nos da a conocer una serie de movimientos realizados en viaje del apóstol Pablo y su equipo misionero, de un lugar a otro, ¿sí? Partiendo de Éfeso, aún por las desavenencias antes mencionadas, alborotos, persecuciones y otras, convocó a sus discípulos para hablarles, saludarles, abrazarles y poder despedirse de ellos. Esto normalmente en ocasiones no sucedía con Pablo. Este momento sí fue dado para él una ocasión para poder convocar a la iglesia, esa iglesia en Éfeso, en esa región, esa ciudad donde se había encontrado durante más de 2 años, pues para poder convocar al pueblo y poder despedirse. Eso nos habla que realmente esos viajes de aquí para allá y otro lugar estaban enmarcados en un plan que él se le había dado y debería comenzar a seguir. De hecho, es propicio comentarte que nos encontramos en el tercer viaje misionero de Pablo. De hecho, estamos a punto de culminar este tercer viaje misionero. Y el despedirse y comenzar una nueva trayectoria indica de un plan soberano de Dios. Nos indica que realmente hubo una planificación en todos esos movimientos, desde todos los ámbitos, incluso considerando el aspecto logístico. Si hoy usted para trasladarse de un lugar a otro, imagínese usted tomando embarcaciones para irse de un lugar a otro, ¿usted se imagina el costo que eso tiene? No es igual que usted irse desde Maracaibo hasta Oriente a Cumaná por tierra que irse por barco. Para resumir el recorrido antes leído, les cuento que él volvió desde aquel lugar. ¿Se acuerdan cuando el varón macedónico se le presentó en visión? Entonces él vuelve a Macedonia, a toda esa región donde está la iglesia en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, vuelve y baja a Grecia, pasa por Atenas, la ciudad donde
eran menos los hombres y más esculturas que se erigían. Yo tenía Atenas como la cuna del conocimiento y del saber, pero realmente su conocimiento, sus perspectivas estaban cifradas en multitudes de estatuas que fundaban, que minaban las ciudades. Pablo en esa trayectoria baja a Corinto y se estableció la iglesia de los Corintios. Pero en vez de pasar a la región de Asia, nuevamente él sube y regresa, dice la Escritura, y sube nuevamente hacia Macedonia. ¿Qué está diciéndonos la palabra en esto? La palabra quiere mostrarnos una obra misionera con propósitos grandes del Señor. Un propósito marcado de querer insistir en afirmar el conocimiento del Señor. La insistencia en la predicación y en la afirmación de la palabra en el corazón del creyente. Nosotros leemos, wow, otra vez pasando por aquí, y pasó nuevamente por la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses. Y así convergían en un lugar a otro. De hecho, muchas personas se van integrando en el equipo misionero. Eso nos hace entender que no solamente la obra del Espíritu Santo está en una persona, sino una iglesia entera. Allí se mencionan varios nombres. No sé si ustedes van a considerar tomar uno de esos nombres para ponérselo a alguno de sus hijos, pero realmente, ¿verdad? Aristarco, Trujillo, esos eran nombres propios de la época. Pero precisamente, al leer la palabra, al leer las Escrituras, nos hace realmente un llamado a meternos en el contexto de lo que ahí está pasando. Y las personas con que el Espíritu Santo trató, una iglesia recién fundada, una iglesia en pleno crecimiento, en manos del Señor. Podemos concluir, según nos indica el texto en su contexto, una perspectiva entonces de un plan de Dios con propósitos. En cada recorrido Pablo tuvo la oportunidad de estrechar, no solamente predicar la palabra, sino estrechar sus lazos de amistad, de convivencia, de hospitalidad con las iglesias. Tuvo la oportunidad de compartir sus ofrendas. No llegaban ni salían de ningún lugar con las manos vacías. Al final de la lectura se nos dice que Pablo tenía en el corazón, si le era posible, llegar hasta Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y cuando él regresaba, incluso varias de las Escrituras nos lo confirman, que él cuando llegaba a un sitio llegaba cargado de las ofrendas que presentaba en cada iglesia que paraba. Y cuando nos ponemos a meditar de este hecho, eso es lo que nosotros como familia y como iglesia, incluso muchas familias, muchos hogares han practicado desde muy temprana edad. El hecho de compartir lo que tienes en casa. El hecho de que cuando llega una familia a tu casa puedas compartir de lo que tienes, y que al ellos retirarse, ellos no se van con las manos vacías, sino que se van con cosas que tú le has podido dar. Igual cuando tú llegas a un sitio y te vas a quedar un día o vas de visita, qué hermoso que nosotros y poderoso que nosotros podamos practicar en poder ir de visita y poder llevar algo, no llevar las manos vacías. Desde muy pequeño muchas familias, parte de mi familia, practica esta buena costumbre, y es parte de lo que aquí en la palabra está indicando la práctica que estaba realizando Pablo al visitar cada región nuevamente
y estrechar lazos de coinonía, de amistad y de poder abrazar a cada hermano. Compartir de lo que había tenido, había conseguido con su trabajo, y poder también al retirarse llevarse cosas que sus hermanos también le compartían. Al llegar a ese sitio, ¿verdad?, en Troas, que nos indica de un hecho muy relevante. Cuando Pablo se extiende en su mensaje, nos habla de un Pablo con la mejor disposición para la enseñanza. Nos habla de un Pablo con bastante entereza, denuedo y perseverancia, mucha insistencia en la predicación de su palabra. Pero tú y yo nos pudiéramos preguntar qué tanto pudiera hablar Pablo durante no solamente una, sino 2, 3, 4, hasta el amanecer. Tantas horas el discurso de Pablo. Bueno, la investigación dice que él no estaba allí para echar cuentos, ni hablar de él, ni hablar de cosas vanas ni cosas humanas. Si nos da a entender las Escrituras la insistencia y la importancia del conocimiento de nuestro Dios Padre mismo que habló esta palabra. Hoy día, cuando nos reunimos, la iglesia se está presentando algo que nosotros tenemos que combatir. Se está presentando que el púlpito se está usando para hablar fuera de la perspectiva y el plan de Dios, llegando a sufrir la sana doctrina, hablando de cosas con el objeto de hacer señalamientos individuales de conductas y de cosas que, juntos, como hijos de Dios, estamos padeciendo juntamente. Y que la palabra no nos llama precisamente a hablar de esas cosas. La palabra que tenemos al frente y ahí a tu mano, habla es de un Dios. Esta palabra que está aquí, y el único motivo de esta palabra es Él. Y es la que nosotros deberíamos leer, deberíamos meditar, deberíamos examinar y deberíamos hacer todo el esfuerzo por exponer tal cual como está indicando la palabra y el mensaje que sale de ella. El legado que dejó Pablo a sus consiervos, de hecho, le dirigió 2 cartas personales, a Tito y a Timoteo. Y sabe que en esas cartas, una de las cosas que narra, te exijo grandemente que perseveres e insistas en la sana doctrina, en la sana enseñanza, en la exactitud y correcta enseñanza de las Escrituras, de su palabra. Cuando así lo hacemos, nada de especulaciones, nada de señalamiento habrá en nuestras vidas. Cuando nosotros nos demos la oportunidad de crecer por medio del alimento que es la palabra de Dios, pues nuestras vidas tendrán una perspectiva correcta de lo que el Señor nos ha ordenado. Una manifestación clara de Él en nosotros. Ahora, si logramos observar más en perspectiva, la investigación habla de que Lucas, el escritor, instrumento del Espíritu Santo, va dando coherencia a la narrativa, fijando un compás en el tiempo. Pablo está hablando de una serie de viajes bien planificados. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos viajes? ¿Qué está haciendo el Señor en la vida de estos misioneros, en la vida de las iglesias? Pero Pablo también habla y hace mención de la importancia
y el significado que reviste cada una de ellas. Pablo menciona la celebración de 3 fiestas, o de 2 fiestas allí. No sé si recuerdan, pasado este tiempo, pasados los días de los panes sin levadura, ellos se quedaron allí en ese sitio 7 días para poder compartir, y luego pasan a otra región y habla. Y el primer día de la semana se propusieron compartir el pan, es decir, celebrar la Santa Cena. Pero también al final de esta porción de la palabra dice que Pablo se propuso, si le era posible, una vez que estaba en Troas, haciendo allí una parada, se propuso en el corazón, si le fuese posible, ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar también el día de Pentecostés. Es decir, que ahora el texto, además de mostrarnos lo anterior, esta descripción de viajes y ocurrencias, nos está mostrando Pablo en su narrativa algo que está sucediendo en la vida de ellos, en poder guardar cada fiesta que allí había de celebrarse. Y por eso hoy también yo quiero compartirte a ti el significado y la importancia que revisten estas fiestas. Dice las Escrituras que él se detuvo entonces en un lugar para celebrar los panes sin levaduras, y después otro lugar para celebrar la Santa Cena. Y después, cuando fue a otro lugar y terminó todo el ciclo de visita a las iglesias, pues se propuso también celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Precisamente cuando te hablo de un compás en la narrativa de los hechos que está haciendo Lucas, quien escribe estas ocurrencias de la vida de la iglesia del Señor, pues utiliza la mención de cada una de esas fiestas para hacernos una referencia de esa importancia. Y es que estas fechas son una invitación a celebrar a un Dios amoroso y recordar a un pueblo que a veces se vuelve olvidadizo de los motivos de adoración y alabanza. Tal vez Pablo, cuando disertaba largamente, en esa ocasión que tuvo allí lugar tantas horas, yo creo que Pablo hacía uso de las Escrituras, de las profecías, para hablar de cada una de ellas, para hablar del significado que tienen cada una de ellas y qué es lo que nos muestra del Señor. Por eso hoy hablar de estas fiestas a través de la presentación u ordenanza de las 7 fiestas, nuestro Dios y Padre estaba indicando un ritmo del tiempo para nuestras vidas. Así Lucas en la narrativa está indicando 3 fiestas, está hablando de tiempos cumplidos, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están celebrando. Pues hoy nosotros hacemos uso de poder examinar el libro de Levítico en el capítulo 23 para ver que el Señor nos muestra a través de la celebración o de lo que el Señor ordenó en la celebración de estas fiestas. Pero como realmente poder indagar y hablar de cada uno de ellas nos tomaría toda la tarde, mucho tiempo, vamos a examinar solamente 3 de las fiestas que el Señor ordenó. Levítico, capítulo 23. Dice así la Escritura. En ese capítulo 23
el Señor nos muestra, nos habla, y ahí estaremos en otra entrega, hablando de las 7 fiestas que el Señor instituyó para celebrar nosotros su pueblo, o su pueblo escogido. De hecho, el cumplimiento, la celebración de muchas de estas fiestas allí indicadas ya fueron profetizadas y ya fueron cumplidas. Y otras de las fiestas, de las 7 fiestas, están por cumplirse en nuestras vidas. Hoy haremos referencia a 3 de ellas. Leemos capítulo 23, verso 5, y nos habla de la Pascua del Señor. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esto es algo que se narra de una forma espléndida, de una forma magistral, en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde el Señor convoca a su pueblo y les da por ordenanza, en el momento más sombrío de la vida del pueblo de Israel, trajo para ellos esta ordenanza: instituir una fiesta, una celebración, dándole por nombre celebrará la Pascua, y dándole una ordenanza tan perfecta que había de cumplirse en el Evangelio, que había de cumplirse en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que había de celebrarse en el pueblo. Tanto así que le instruyó al pueblo y tendrá por estatuto perpetuo la celebración de ella. Es tanto la exactitud y el compás del tiempo, de la perspectiva del cumplimiento de esta fiesta, de esta ordenanza del Señor, que cuando dice ahí el primer mes, a los 14 días, en la tarde, entre las 2 tardes del día 14 del primer mes, Pascua será para el Señor. Matarás a un cordero perfecto, sin manchas, sin defecto, y me lo presentarás. Eso cobró lugar y vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el día en que el Evangelio nos narra cuando el Señor Jesucristo murió y fue colgado en ese madero y murió y derramó su sangre. Era necesario que nosotros supiéramos, era necesario que el pueblo de Dios se enterara y pusiera en práctica la celebración de esta Pascua. Pero como un hecho que se trataba era de la vida del Señor Jesucristo presentándose a nuestras vidas. Eso llega en un momento, como se lo acabo de decir, muy tenue, muy sombrío en la vida del pueblo de Israel. De hecho, la segunda celebración, que se trata de los panes sin levadura, se trata del día siguiente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo. Y se cumplen con exactitud ambas fiestas. Ambas fiestas se comenzaron a celebrar cuando el pueblo de Dios salía de esclavitud de Egipto. Y ambas fiestas también se comienzan a celebrar cuando el pueblo de Dios comienza a transitar por todo el desierto. Era una muestra de nuestro Dios y Padre indicando la celebración de lo que es el partimiento del pan y el tomar la copa de vino como muestra de su sangre derramada, poder entender de la obra magistral de sacrificio y de redención de nuestras vidas proporcionada por nuestro Señor.
Es por eso, amada iglesia que se encuentra acá presente, es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, con mucho amor, podamos entender y podamos meditar acerca de los grandes beneficios que nos ha dado nuestro Dios y Padre en hacerse propicio a nuestras vidas y poder proyectar todo su plan perfecto para nosotros. Cuando nosotros nos sentamos acá y nos reunimos a celebrar esta fiesta, a partir el pan, a tomar de esa copa haciendo memoria de Él, déjame decirte que los convidados, los invitados a tomarla, son las personas que han escuchado de esta gran verdad y que han podido creer a ese Dios que se predica en esta palabra. Todos aquellos que han escuchado del nombre del Señor Jesucristo y han escuchado esta palabra y han llegado a sus corazones para creerla, para creer de esta proyección, para creer de este plan puesto en perspectiva desde la antigüedad hasta este momento, son las personas que pueden accesar a tomar la cena del Señor. La cena del Señor, muchos, y celebrar esta fiesta. En un momento se mencionó la Pascua del Señor, y la Pascua fue cumplida en Él. En el momento de su crucifixión, de su muerte, de su derramamiento de sangre, nosotros al celebrarla, pues tenemos que hacer memoria de Él y dignamente, al recordar todas estas grandes cosas que el Señor ha hecho, presentarse a nuestras vidas. Ha sido un beneficio grande para nosotros, que lo único que requiere es presentarnos y tomar la invitación. Todo el pueblo de Israel se encontraba esclavizado, confuso, confundido. La esclavitud no dejaba más que ceguera espiritual. Así que hoy día, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es poder dar lugar a celebrar que nosotros en algún momento también estuvimos de esa misma manera, ciegos, confundidos, perdidos, en momentos de oscuridad. Dar lugar a compartir este pan, a celebrar la cena del Señor, a celebrar esta fiesta, es para todo aquel que cree en el nombre del Señor y de su sacrificio perfecto, del plan perfecto de nuestro Dios. No se trata de ti ni de mí, iglesia. No se trata de que tú te confieses, de que tú tengas una vida, qué sé yo, moralmente aceptable. No se trata de tu sacrificio. No se trata de cómo tú viste. No se trata en cuál condición tú estés. Es más, en el peor de los casos, si te encontraras en la peor situación, es cuando más recibe la invitación a participar de la cena del Señor. Muchos, cuando leemos el pasaje de los Corintios, cuando Pablo le escribe, pues tenemos por costumbre, oye, pero hay que tomar la cena dignamente, no podemos tomar la cena indignamente, hay que tomarla con discernimiento, todo aquello. Bueno, precisamente de esto se trata. El tomar la cena
dignamente y con el correcto discernimiento es poder darle la gloria, la alabanza y las gracias al Señor por ese sacrificio perfecto. Así que, amada iglesia, por favor, no limites, no te presentes como un obstáculo. Yo sé que en tu amor tú quieres que las personas tengan una comunión correcta con el Señor, pero esta celebración perfectamente los está llamando, está haciendo una invitación perfecta del cumplimiento de las Escrituras, del Evangelio del Señor. Es la presentación del momento propicio del Señor, de hacerse propicio a las vidas que están cautivas, que están enfermas, que están confundidas, que están necesitadas y sedientas y hambrientas del Señor. Así que es nuestra tarea ardua cuando nosotros celebramos cada fiesta, y en especial esta, que damos reunión acá, celebrar la cena del Señor, es poder hacer memoria de cada aspecto. En lo particular, me esfuerzo en presentar los motivos de celebración de cada cena del Señor que nosotros acá así efectuamos. No sé si se dan cuenta que nunca he tomado ningún verso o capítulo de la Biblia, nada que no tenga que ver con el plan redentor y la celebración de la cena del Señor. Es nuestra tarea poder decirle al pueblo de Dios el significado correcto para tener acceso dignamente, consciente de la cena del Señor. Amén. Y así, pues, marcando el tiempo, seguimos con esta otra que nos dice, el mismo capítulo 23 de Levítico, en el verso 6, nos habla de algo muy importante. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Una precisión, una exactitud, una perspectiva correcta del plan de Dios al mencionarlo y al haber invitado a su pueblo a celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. Nos habla de la presentación de un cuerpo del Señor limpio e inmaculado, del mismo pan que nos ha dado vida. Un pan sin levadura. Normalmente en las Escrituras, en todo, cuando te indaga la Escritura, levadura significa todo lo que contamina, todo lo que es pecado. Y el Señor allí, cuando nos habla de la celebración y nos habla de esta fiesta y nos indica de los panes sin levadura, nos está hablando de un Cristo que fue entregado limpio, puro y sin mancha. Y si pueden notar el compás de los tiempos, del ritmo que se está marcando, dice al día número 15. Es decir, Pascua se celebra los días 14 y los panes sin levadura se celebran los días 15. Se cumplió perfectamente la Pascua, el día en que el Señor fue crucificado, día 14. Y el día en que el Señor fue sepultado es el día de reposo, el día 7º. Fue cuando fue dado lugar al día de la celebración de los panes sin levadura. Mostrándonos el pan de vida, el pan que había sido partido, que nosotros partimos y celebramos, pero que había sido crucificado.
y el pan que nosotros le tomamos sin manchas, y esa sangre derramada en esa cruz por la Pascua cumplida en él. Así que esto que se indica, fíjense, se indicó a celebrarse en el libro de Levítico, para que el pueblo celebrase durante todo su camino hacia la tierra prometida. En un camino de desierto, ¿cuántas cosas no les ocurrió al pueblo de Israel? Y sin embargo, ellos se presentaban al Señor con la fiesta como habían de cumplirla. Estaban obligados, era una ordenanza, celebrar y recordar esta instrucción que el Señor les había marcado. Y que solamente apuntaba ¿a quién? Al cumplimiento del plan de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que se trata de Él mostrándose a nuestras vidas. ¿Cómo tenerlo en poco? No se trata de ti ni de mí, vuelvo y insisto, nosotros cometemos muchos errores. Nosotros apenas estamos en un proceso continuo de santificación hasta que abandonemos estos cuerpos que nos hacen pecar de continuo. Se trata de recordar a este Dios que está en esta palabra y saber todo lo que Él ha manifestado en ella y cómo se ha manifestado en nuestras vidas. Estas fiestas nos ponen, nos proyectan del plan perfecto de Dios. Y si recibimos el significado de cada una de ellas, podemos tener la perspectiva correcta del significado de cada una que tiene cada una de ellas. El valor que cada una de ellas tiene. Pero fíjense que allí en Levíticos 23 sigue otra ordenanza. Capítulo 23, verso 9. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, es decir, coseches, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Verso 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová tu Dios. Día 14, Pascua del Señor. Día 15, panes sin levaduras. Pero el día siguiente, el día primero, la celebración de las primicias. Jesucristo resucitado, primicia a nuestras vidas. Fíjense bien, cuando el Señor indica esta palabra en Levítico y nos hace saber de esta grande celebración, ya no es en el momento, en el tiempo que ellos están en el desierto. Dice la Escritura que cuando entres en la tierra prometida y comiences y la sembrares y comiences a cosechar lo primero, el producto, el beneficio que te ha traído de esa tierra que yo te he entregado, lo traerás al Señor tu Dios. Dios estaba estableciendo, poniendo en perspectiva la celebración de esta fiesta, el hecho de que ya no habían pasado de esclavitud a un lugar prometido donde estaban bajo la bendición de un Dios y Padre poderoso. Dios estaba hablando de que ellos antes sembraban, cosechaban bajo esclavitud, bajo un sistema de gobierno donde ellos no tenían nada para sí, no eran dueños de nada. Pero Dios, el Padre que le había concedido una promesa tremenda,
nada más y nada menos que recibir la tierra prometida, les hizo saber una nueva fiesta, la fiesta de las primicias. Y dice la Escritura, una gavilla, es decir, un saco, con las cosas, con lo primero que haya dado fruto tu árbol, tu siembra. Si sembrabas granos, si sembrabas uva, toma un saco y tienes que presentarlo ante el sacerdote. De lo primero que siembre, de lo primero que te ha dado cada cosecha en cada tiempo. Ofrenda de primicia aceptable y buena será a Jehová. Es una enseñanza que nuestro Dios y Padre marca en el tiempo a su pueblo y que a nosotros hoy también nos ha sido de grande beneficio poder ser instruido de presentar lo mejor, lo bueno, lo escogido y dar lugar a lo primero para presentárselo ante el Señor. Pero déjame decirte que celebrar esta fiesta o saber y tener conocimiento de ella, vuelvo a insistir que no se trata de ti y de mí. Es decir, a veces creemos que tenemos un gran compromiso y una gran deuda con el Señor para sembrar, para cosechar y llevarlo primero al Señor. Como que si se tratase que el Señor le hace falta o el Señor va a hacer algo con eso. Es decir, nosotros a veces podemos estar ignorantes de estas cosas, podemos entrar en angustia, creyendo que cuando reservamos lo mejor, lo escogido, lo primero para el Señor, pues se nos puede convertir en una carga, como que si el Señor estuviese demandando de nosotros tal cosa para su uso. Y resulta ser que es todo lo contrario. Es el Señor manifestándose a nuestras vidas como Él, la primicia a nosotros. El hecho de la celebración que estaba indicando el Señor en esta fiesta, la fiesta de las primicias, estaba nada más y presentando a nuestro Redentor y Salvador a nuestras vidas como primicia a nosotros. Fíjense cómo se cumple este paso, se lo voy a describir. Estamos en el día 14 de la Pascua, ¿verdad? Día viernes. El día 15, el día de reposo, contado como el sábado, cuando el Señor fue sepultado. Y el día primero de la semana, ¿cuál sería? El primer día de la semana, ¿cuál sería? El domingo, el día de la resurrección, el día que el Señor fue primicia a nosotros, como había sido allí ya proyectado en esta celebración de esta fiesta. Nosotros queremos aprender, nosotros queremos hacer y practicar, son las cosas y el ejemplo que el Señor nos ha dado y nos ha dejado en su palabra. Pero en esta mañana, al cerrar esta enseñanza, al concluir el mensaje que el Señor trae en su palabra, debemos estar de acuerdo que no se trata de lo que tú hagas y lo que yo haga. Se trata de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Se trata del conocimiento pleno del Señor que está aquí en esta Escritura. Y todos los planes y proyectos, paso a paso, en el cumplimiento de su plan para beneficio de nosotros. Todo lo que nosotros pudiéramos alcanzar a hacer es porque el Señor ha dado un cambio, un beneficio a nuestras vidas. El mismo Señor ha promocionado, ha propuesto, ha propiciado un cambio de mente en nuestras vidas.
Y solamente cuando nosotros, pues, nos sentamos acá y podemos leer, y podemos meditar, y podemos examinar del plan perfecto de Dios, no teniéndolo en poco, podemos regocijarnos de la presentación de Él mismo en nuestra vida. Es decir, nosotros hemos de disfrutar y de gozar de la misma presencia del Señor al leer y meditar de esta Escritura. Nosotros de continuo estamos pidiendo y rogando, Señor, sea tu presencia en medio de tu pueblo, sea tu presencia en nosotros, Señor, sea usted como poderoso gigante delante de nosotros, Señor. Pero si nosotros no nos ponemos en perspectiva de acuerdo a la palabra de Dios, no podremos ver la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Seguiremos actuando de manera lógica humana. Qué bueno que nosotros comencemos verdaderamente a poder examinar más profundamente el significado de cada una de las Escrituras, libro a libro, verso a verso, para poder conocer de aquel ser, de ese Dios que nos creó, de ese Dios que definió nuestra vida, que la describe con exactitud en su palabra. Y que nos puede llevar a ser entendidos de las situaciones, de las aflicciones que cada uno sufrimos. Así que mejor nos hace entender, así que mejor nos hace también poder conocer más de Dios, en vez de estar analizando cualquier situación de problemas que tenemos a nuestro alrededor. Más beneficio nos va a dar poder conocer con exactitud las Escrituras y el significado que tienen ellas para nuestras vidas. Eso sí nos va a poner en perspectiva correcta para poder vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Así que este pasaje en que Pablo, o que el escritor Lucas, en el libro de Hechos, en el cual para mí se me presentó así, bueno, ¿qué tendrá el Señor que hablarnos acá? Un viaje de un lugar a otro, de visitar una iglesia y a otra. Bueno, me ayudó a poder meterme en la profundidad, bueno, de cada línea, de cada palabra, tenerla en gran valor y poder presentarla, y poder exponerla, el significado de cada una de ellas. Así que, para la gloria de nuestro Dios y Padre, iglesia, recibe la bendición de nuestro Dios, pues pudiendo ir a tu casa y poder leer y seguir meditando entre semana, de seguir conociendo del Señor y del propósito que Él marca en cada uno de nosotros como iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios les bendiga y les guarde. Amén.